Ok, para empezar, vamos a hablar un poco de lo que es la pedagogía crítica. Como punto de partida, queremos hablar qué es propiamente esta pedagogía crítica. Es importante preguntarnos qué entendemos por pedagogía crítica. No se trata solo de una teoría educativa, sino de una forma de entender la educación como un proceso que busca desarrollar conciencia crítica en los estudiantes. Exactamente, como lo menciona la compañera María, la pedagogía crítica plantea esta necesidad de que la educación no solo debe limitarse a la transmisión de contenidos, sino que más bien debe ayudar a las personas a comprender la realidad en la que viven y ser partícipes de ella reflexionando. Este punto es fundamental mencionar a Paulo Freire. Él propone que la educación puede convertirse en una herramienta para transformar la sociedad, sí, y que siempre promueva el diálogo, la reflexión y la participación activa de los estudiantes. Tal y como menciona la compañera Feire, también habla de la importancia de la conciencia crítica. Desde ese punto, hablamos de que eso no significa solo que los estudiantes no reciban la información, sino que aprendan también a cuestionar esa información que les llega, analizarla y también relacionarla al contexto actual y social en el que viven. Además, desde esta perspectiva, el docente deja de ser únicamente un transmisor de conocimientos y su papel cambia hacia uno más activo en el proceso educativo. Aparte de Freire, también podemos mencionar a otro autor, ese sería Henry Giroux, quien plantea la idea de que el docente es un intelectual transformativo. Ese es el papel del docente. Es decir, un educador que promueve tanto el pensamiento crítico, que cuestiona las estructuras existentes y que fomenta el diálogo entre los estudiantes para ejercer un contexto de pensamiento crítico dentro del aula. También es importante considerar la visión de Bell Hooks, quien propone entender la educación como una práctica liberal. Ella destaca que el aprendizaje no se involucra nada más los contenidos académicos, sino también dimensiones humanas como su identidad, las emociones y la inclusión. Tal y como se mencionó anteriormente, en conjunto todas estas ideas nos muestran que la pedagogía crítica busca formar estudiantes capaces de pensar por sí mismos, participar en sociedad y cuestionar las estructuras que influyen en su vida cotidiana. Ahora bien, sin embargo, cuando llevamos estas ideas a la realidad educativa actual, aparecen varios problemas que dificultan su aplicación. Completamente. Uno de los principales problemas que hay hoy en día en las aulas es la cantidad de información disponible a la que los estudiantes tienen acceso. Aunque tienen múltiples accesos a fuentes de conocimiento verídicas, eso no significa que todas sean completamente, que impliquen una comprensión crítica de esta información. Exactamente, y muchas veces los estudiantes pueden repetir datos o conceptos sin analizar bien su significado o su impacto en la sociedad. Y eso es completamente evidente en las aulas. Otro problema importante es la estandarización del sistema educativo, ya que actualmente muchos procesos educativos se centran solo en medir los resultados, mas sin embargo, no tenemos de acuerdo o no tenemos visto otros problemas que hay dentro de las aulas, sino que solo tenemos en cuenta resultados medibles mediante exámenes o evaluaciones cuantitativas. Correcto, y esto lo que provoca es que el aprendizaje se enfoque más en cumplir objetivos específicos o contenidos programados en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la reflexión en los estudiantes. Sí, y por otro lado, también los docentes se enfrentan a una fuerte presión porque ellos necesitan cumplir con los programas educativos y preparar a los estudiantes para pruebas estandarizadas. Esa presión se reduce con el tiempo disponible para las actividades como el diálogo, el debate o la problematización de los contenidos que se están viendo en las aulas. Totalmente, y a esto se le suma el uso de la tecnología. Aunque esta herramienta es fundamental y ofrece muchas ventajas, también puede generar que la información se consuma de manera rápida y superficial, que no deje aprendizaje significativo. Por lo tanto, uno de los grandes problemas actuales es la abundancia de información que no siempre se traduce en comprensión profunda por parte del estudiantado
o crítica del conocimiento que están obteniendo. Ahora bien, frente a estos problemas, la pedagogía crítica enfrenta varios desafíos en el contexto educativo actual. Uno de los principales desafíos es lograr que los estudiantes desarrollen habilidades de análisis y reflexión en un entorno donde se domina la rapidez o predomina la rapidez de la información. Esto implica enseñar a los estudiantes no solo a buscar información de manera superficial, sino también a cuestionar quién la produce, con qué intención se hace y también desde qué perspectiva el autor toma esta información. Otro desafío importante que podemos encontrar es que es importante promover espacios de diálogos dentro del aula. El diálogo es fundamental para la pedagogía crítica porque permite el intercambio de ideas y la construcción colectiva de un conocimiento. Exactamente. Sin embargo, en muchos contextos educativos, el tiempo es limitado y los programas de estudio son muy extensos para abarcarlos en el tiempo que se pide. También existen desafíos como cuestionar las estructuras tradicionales dentro del sistema educativo, que a veces privilegian la memoria sobre el análisis. Además, aplicar la pedagogía crítica implica asumir una postura ética y reflexiva frente a la educación. Esto lo que puede generar son tensiones, ya que cuestiona lo establecido y no siempre es fácil ni cómodo dentro de las instituciones educativas. A pesar de estas dificultades que hemos mencionado la compañera y yo, enfrentar estos desafíos es fundamental si se busca una educación que promueva la participación, la reflexión y la formación de ciudadanos críticos. A pesar de los desafíos que hemos mencionado, también existen varias oportunidades para desarrollar la pedagogía crítica actual. Una de ellas es el acceso a tecnologías digitales. Estas herramientas pueden utilizarse para explorar distintas perspectivas, analizar información y fomentar debates dentro y fuera del aula. Además, actualmente existe una mayor conciencia social sobre los temas como los derechos humanos, la diversidad y la inclusión. Estos temas se relacionan directamente con los principios de la pedagogía crítica, ya que promueven la reflexión sobre las desigualdades y las estructuras sociales. Además, también se puede utilizar diferentes recursos educativos, como videos, plataformas digitales, discusiones grupales, para estimular el pensamiento crítico en el estudiantado. En este sentido, la clave no está solamente en utilizar nuevas herramientas, sino en hacerlo con una intención pedagógica clara. Para cerrar, es importante retomar las ideas principales que hemos estado desarrollando a lo largo de esta conversación. Una de esas sería que la pedagogía crítica no es solo una propuesta teórica, sino una forma de entender la educación como un proceso fundamentalmente reflexivo y ético y a la misma vez transformador. Así es, a lo largo del diálogo que tuvimos con la compañera vimos cómo autores como Paulo Freire, Henry Giroux y Bell Hooks coinciden en que la educación debe ir más allá de la simple transmisión de contenidos, sino que se debe tratar más de formar sujetos capaces de cuestionar, analizar y actuar sobre la realidad. Sin embargo, también es importante reconocer que llevar estos planteamientos a la práctica no es sencillo. Existen múltiples limitaciones dentro de los sistemas educativos actuales, como la estandarización, la presión por cumplir los programas y la predominancia de evaluaciones cuantitativas. A esto también se le suma el contexto contemporáneo, ya que ahorita estamos en un momento donde la información circula de manera rápida y abundante y además, aunque esto podría ser una ventaja, también representa un reto, ya que no siempre se traduce en comprensión profunda ni pensamiento crítico. En este sentido, la pedagogía crítica nos invita a replantear el papel y el trabajo de la persona docente y también de la persona estudiante. El docente deja de ser un simple transmisor de contenidos a convertirse un guía y facilitador del aprendizaje. Y el estudiante, por su parte, deja de ser un receptor para asumir un rol de la construcción del conocimiento, participando, cuestionando y reflexionando sobre su entorno.
Otro aspecto fundamental es el diálogo y como lo planteaba Freire, el diálogo no es solo una técnica, sino una condición necesaria para que exista un aprendizaje significativo y transformador. Además de lo que menciona la compañera, el diálogo también permite reconocer la diversidad de experiencias y perspectivas dentro del aula, lo cual es clave para construir una educación más inclusiva y también democrática. A pesar de estos desafíos, también vimos que existen importantes oportunidades como las tecnologías digitales que pueden convertirse en aliadas si se utilizan con una intención pedagógica clara. Igualmente, el creciente interés por temas como los derechos humanos, la equidad y la inclusión abre espacios para desarrollar prácticas educativas más críticas y también comprometidas socialmente. En este punto es importante destacar que la pedagogía crítica no busca ofrecer respuestas únicas o definitivas, más bien propone abrir preguntas, generar reflexión y fomentar una actitud crítica permanente. Esto implica entender la educación como un proceso en construcción donde tanto docentes como estudiantes aprenden continuamente y se transforman en ese proceso. También es fundamental reconocer que aplicar la pedagogía crítica requiere valentía y compromiso. Cuestionar lo establecido puede generar tensiones. Por eso, precisamente, es donde surge esta posibilidad de cambio. En palabras de Freire, la esperanza es un elemento clave, pero no se trata de una esperanza pasiva, sino de una esperanza que impulse a actuar y a creer en la posibilidad de transformar la realidad. Por eso la pedagogía crítica nos invita a ver la educación no solo como un espacio de aprendizaje académico, sino como un espacio de construcción de la ciudadanía y la conciencia social. Gracias. Muchas gracias.